Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un día más en este viaje y un vlog nuevo del Eurotour. Hoy amanecemos con esta hermosura que ven acá atrás mío, que se las presenté en el último video y les conté todos los secretos que fuimos viendo que tiene, que es perfecta. No saben lo cómodo que viene siendo este viaje y amanecemos con esta vista en el puerto de Valencia. Si bien nuestro día acaba de arrancar, como ven, estoy bañada y cara de dormida. Este viaje arrancó hace un par de días. Quería primero tomarle la mano como a todas las cositas que tiene viajar en autocaravana, en motorhome, como le decimos tal vez allá en Argentina, para poder contarles en este video todos los secretos y cómo es nuestra experiencia, sin tener experiencia, viajando en una de estas. Estamos listísimos para arrancar el día. Pedimos unas bicis prestadas. Tenemos la suerte de que mi hermana vive acá, pero si no, se alquilan en distintos lugares. Y si no, también tienen la posibilidad de comprarlas, algunas usadas baratas por Wallapop. Esa es una de las alternativas que nosotros habíamos evaluado. Y por acá tenemos la casa rodante en una mañana media complicada. Porque hoy amanecimos medio tarde, estábamos muy cansados. Como ven, todavía la cama no la hicimos, pero las remeras están colgadas, el baño está mojado porque me bañé. Acá estoy yo. Así que arranquemos el día, que les quiero contar todo sobre cómo es vivir acá adentro. Y aprovecho y les muestro unos paisajes y lugares espectaculares que estamos recorriendo. Por acá tenemos dos compañeros caravaneros. Como estamos en bicicleta, la idea es recorrer Valencia, obviamente, con esto. Y por lo que estuvimos viendo está todo perfectamente señalizado. Hay bicisendas por todos lados, recontra buenas, o sea, en buen estado, todo bien indicado. Así que seguimos una y llegamos a esta playa. Miren la amplitud. Miren que nosotros en Argentina tenemos playas grandes, pero no vi nunca algo tan amplio como esto, y menos... En Necochea hay playas así, pero así no sé si tanto. No, es realmente gigante. Hay un montón de deportes acuáticos. De aquel lado está el puerto, o sea, está lleno de barquitos. Todo hermoso. Y el día no podemos pedir más. Un poquito de calor, ¿no? Pero sí, Está ideal. Arranca lo bueno. Después de 6 locales. Queremos morir porque están cerrando todos los locales. El horario es de 7 de la mañana a 3 de la tarde y son las 2:30.
Pero bueno, Quedan los últimos, nada. de casualidad llegamos Sí. a encontrar algo. Pero sepan que el horario es de 7 a 3 de mediodía. Seguimos viaje buscando dónde dormir, nos vamos cruzando con estos paisajes espectaculares. Vamos de subir a la montaña, bajamos, hacemos camino costero, un poco y un poco, pero es todo maravilloso. Miren el color del agua. No vayan por autopista, siempre busquen la ciudad costera y traten de agarrar la costanera y vayan siempre costeando el mar. Miren, en la autopista te perdés absolutamente Miren lo que es todo ese eso. pueblito ahí arriba. Una de las cosas que estamos haciendo es, decimos, bueno, queremos ir a tal destino. Ponemos en Waze, más que nada por las cámaras, ponemos el destino y no le hacemos ni un poco de caso al camino que nos manda, porque obviamente eso te manda por el camino más rápido. Y nosotros no queremos ir por el camino más rápido, queremos ir por el camino más pintoresco. Entonces, vemos cómo hacemos para llegar, más o menos, por ejemplo, en este caso, hacia la costa. Y de ahí vamos haciendo que el Waze vaya recalculando y recalculando hasta que nos manda todo por donde nosotros queremos ir. Miren qué linda vista al mar. ¿Eh? Hermosa la vista al mar, ¿no? Bueno, nuestro próximo destino no es un lugar muy pintoresco, que digamos, sino que es una de las cosas que tenés que hacer cuando alquilás una autocaravana, y eso es ya sea rellenar agua, vaciar el desagüe de aguas sucias o vaciar en las aguas negras, digamos. En este caso vinimos acá a un puesto y nosotros ya tenemos acá, miren, nos dice, tenemos el agua limpia al 100, pero el agua sucia, que esto es de bañarnos y de lavar los platos, ¿qué más? No, eso básicamente está al 100, así que en estos lugares tienen acá abajo rejillas. Y nosotros, en nuestro caso, bueno, esto seguramente ya se los mostré antes, pero libéralo, mándalo nomás. Liberamos ahí, caen. Pantalla. Y esto acá va a ir bajando. Ahí va 25 y en un toque nomás va a estar en 0. En este caso, esta parada tiene para todo, para rellenar aguas limpias, para vaciar aguas grises y para vaciar aguas sucias, que las aguas sucias se tiran acá en este cuadradito y con esta canilla lo terminás de lavar. Bueno, y ahora llegamos a Denia. Ya aparcamos la autocaravana. Siendo las 10 menos 10 de la noche, Ya es llegamos un hace poco un más. rato. Sí, ya como a las 8. paseamos un montón. Andamos en bici ya. Estamos en las bicis y encontramos este lugar que siento que es como un oasis dentro de lo normal que se espera en estos pueblitos. Mirá para allá. Es como que esto me hace sentir más en casa. O sea, esto es tipo un mercadito de Mashwitz. Claro. ¿Entendés? Una cosa así. Aprovechamos que vinimos en bici y tenemos acá 2 cañas y unos boquerones para el señor. Te agarré justo. Como alternativa, para no volver a elegir las patatas bravas, pedimos boniato con guacamole. Por acá la tercera etapa son pimientos al padrón, que no me aguanté las ganas de probarlos y ya arrancamos. Y están buenísimos. Lo especial que tienen estos es que algunos pican y otros no. Es como medio una lotería. E igual nos dijeron que por lo general no suelen picar. A mí me gusta el picante y a ella no. A mí me gusta, pero me pica mucho, entonces no lo puedo comer. Y me arruino si son todos picantes. Y este es el lugar donde vamos a dormir. En la costa. Con el ruidito del mar. Y amanecemos con esta increíble vista. Por Dios, qué hermosura. No, yo todavía no lo puedo creer. Estamos acá haciendo un cafecito. Tenemos galletitas para desayunar. Con juguito de naranja. Recién exprimido no, pero exprimido 100% natural. Este es un tip que descubrimos en el Mercadona. Nos recomendaron que vayamos a comprar ahí porque es el más barato. Y hay un lugar donde tenés una máquina para exprimir naranjas y te llenas tu botellita. No es de lo más barato, pero está buenísimo. Ahora sí, desayuno listo con esta vista. Y mientras vamos buscando qué podemos ir haciendo en el lugar donde estamos y trazamos todo en Google Maps, todas las paradas. De Denia camino a Java
pasamos por el Parque Natural El Mongó, que es esta belleza que ven por acá. Todo esto, ahora estamos en un mirador. Todo esto que ven acá es la abadía de Javia, este es el puerto de Javia, y de acá salen un montón de senderos para hacer caminando que podés llegar hasta allá, y me imagino que a un montón de otros puntos. Ese pico, que es el más alto, es el Mongó, y todo por allá atrás, que ahora en realidad está tapado todo por esa nube que está bien baja, hay un montón de otras sierras. Ahí encontré a alguien caminando. Allá, en ese sendero que aparece ahí, por ahí hay una persona caminando. Tal vez en otro viaje me toque estar ahí, hoy lo veo en ojotas y vestidito y seguimos para Javia. Y de golpe, díganme si no, aparecemos en el paraíso. Miren lo que es este paisaje, el ruidito a mar espectacular. Nos vinimos a ver las calas de Javia, podría decirse. Todo el sector de calas que está siguiendo a Javia. Y es una más linda que otra. Bueno, miren por dónde estamos. ¡Ay! Un bicho. Estamos en el medio de la nada, medio de la naturaleza, cruda, absolutamente. O sea, la cala que les mostré recién no se compara en lo más mínimo con la que fuimos recién, que no lo filmé. Mala mía. No filmé nada. Me dediqué a disfrutar, pero era una cosa así. Tipo, ahí en el medio, ¿entienden? El agua. Absolutamente nadie más que un hombre y un par de lanchitas como a 100 metros de la orilla, así que ahí nos metimos, hicimos snorkel. A esta cala es la que fuimos, Cala Sardinera, y recién estábamos ahí en el Cap Prim, que es como un mirador, estuvo también divino. Esto es solamente para los aventureros porque se llega caminando y hay que subir y bajar bastante. Voy. Todavía nos queda un trayecto caminando, de ahí agarramos la bici y de las bicis vamos hasta el motorhome porque pensamos que no llegábamos con el motorhome porque las callecitas son muy estrechas. Y finalmente llegamos a donde estaban las bicis. Piensen que bajamos desde acá, desde este nivel, hasta el mar, que se ve muy lejos, pero es posible. Y el camino empieza, bueno, acá no veo ningún cartel. Ser un poco difícil a veces el tema de estacionar con la autocaravana, pero llevando las bicicletas ya queda totalmente solucionado. Estacionás un poco más lejos y llegás caminando o en bici a cualquier lado. ¿Cómo? Si no tenés como las piernas relajadas. ¿Relajadas o tipo o sea, como que ya no extra cansadas? Claro, eso quería decir, que prepárense la otra es esta. para... La otra es hacer eso. Mirá qué facha. Te vas a DAX, de atrás, sos vos. Prepárense para sacar pierna porque acá es todo subida y bajada, pero vale la pena. Estamos como queremos, ¿eh? Una cosa que para que esto sea un 1000, esto tiene que ser arena. Pero bueno, son así el 99%. Es parte del encanto. El 99% de las caras son de piedra. A disfrutar. Aprovechamos que estábamos estacionados bastante planos, merendamos, nos bañamos y salimos. Tunelcito en plena montaña para llegar a nuestro próximo destino. Es la primera vez que nos agarra la noche antes de encontrar estacionamiento, que siempre estacionamos también en la orilla y ahora estamos, bueno, no se va a ver nada, yo creo que mañana a la mañana les voy a poder mostrar, pero el mar está abajo, escuchen. Creo que encontramos un buen lugar. Encontramos un buen lugar. Re tranquilo. Es re tranqui, eso es importante, súper amplio y no hay ningún cartel que diga que no se puede estacionar. No esperamos al video para empezar a comer. Miren qué platazos. Un éxito la cocinita. Bueno, buen día. Nos acabamos de despertar recién. Ya estamos por acá desayunando, armando el itinerario. Hoy partimos para Alicante. Y
estamos con esta vista. Esto es lo que anoche no veíamos. Miren lo que es despertarse así. Ahora les voy a mostrar en un ratito qué tan bajo está el mar. Estamos un poquito altos. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. O sea, el lugar donde dormimos. ¿Están listos para ver el paraíso? Teníamos esta vista. No. Increíble, y un lugar recontra mega tranquilo. Lo único, hay alguno de los vecinos que escucha la tele un poco fuerte. Y bueno, se escuchaba todo, pero bueno, está bastante bien, ¿no? ¿Qué les parece? Miren el paisaje este, es hermoso. Ya estamos yendo para nuestro próximo destino, que es Alicante. Ahora en un segundo filmo. Esta es la imagen que van a tener de Alicante. Esperé unos minutitos desde que nos volvimos a subir a la autocaravana para que se nos pase, no sé si el enojo, la bronca, la chinche. No nos gustó nada el calor. Bueno, la chinche por el calor. Sigo empapada y estábamos con el aire de la autocaravana a pleno. La realidad es que no tuvimos una buena experiencia en cuanto a la ciudad en sí, no pasó nada en particular. Creo que todo lo que les voy a contar ahora es muy subjetivo, o sea, fue muy particular de nuestra experiencia, pero bueno, obviamente esto es un blog y yo les quiero contar lo que me pasó a mí más que nada para darles los tips, principalmente el grave error que cometimos, que fue estacionar la autocaravana en una zona muy alta de la ciudad. Entonces tuvimos que bajar todo en bicicleta y después volver a subir todo en bicicleta. Además de eso, la ciudad horrible, sucia, un olor a pis por todos lados. No sé qué hace la gente o los perros, no sé. El tránsito, un desastre. Andás en bicicleta y casi que te tiran. Sí. En otras ciudades había todo bicisenda, te movías vimos perfecto. Colectivos pasar semáforos en rojo. Tal vez para nosotros en Argentina es normal. Pero acá en España desde que llegamos fue todo perfecto el tema tránsito. Y acá la verdad que fue caótico. Terminamos totalmente estresados. Así que nada, decidimos... Pero literalmente parece que cambiamos de país. Sí. Porque a 50 kilómetros de acá veníamos de un pueblito divino donde todo funcionaba perfecto. Y acá horrible. O sea, la primera impresión de Alicante para nosotros es pésima. Ahora estamos yendo a una escala a ver qué onda. Decidimos salir de la ciudad, pero bueno, obviamente esto es lo que les digo, es nuestra impresión y se las queríamos compartir. Bueno gente, como podrán ver allá atrás tenemos las valijas listas arriba de la cama y eso es porque esta aventura está llegando a su fin. Y por eso también la sonrisa de nosotros, no porque esté llegando a su fin, sino porque pasamos una semana espectacular, increíble. De hecho no queremos que termine, pero bueno. Pero bueno, se viene otra semana linda también. Sí, la aventura nuestra sigue, pero este vlog va a estar terminando acá. Les quiero comentar que esta autocaravana la alquilamos en Autocaravanas La Calma. Súper recomendable, sí. Súper amigables, recontra amables, nos regalaron un vino de bienvenida. Sí, les hinchamos durante toda la semana consultándole cositas, no sé qué, y siempre predispuestos para respondernos y sacarnos cualquier duda de la autocaravana, del motorhome o como se llame en cada país. Sí. En el video donde hice la review de la autocaravana en general, comenté un poco de los precios. Nosotros la pagamos 95 euros el día porque estamos en temporada baja y esta es para 2 personas /3 con esa pequeña camita que tiene ahí. Exacto. Que es bastante chiquitita, pero sabemos que tienen para 4 y hasta 5 personas. Exacto. Y de hecho en el mercado hay más para más grandes, así que si tienen ganas de hacer un viaje de este estilo, háganlo. no lo duden. Háganlo, no lo duden. Y el tip que le damos es que se consigan unas bicicletas. Bicicleta, monopatín, lo que sea. Sí. ¿Por qué? Porque el vehículo es grande, en ciudades chicas es recomendable dejarlo bueno, claro, estacionado. siempre depende de dónde vayan a usarlo, ¿no? Claro. Pero acá, al menos acá en España y supongo que varios lugares de Europa, 100% ese es el tip. Después usen la aplicación Park4Night, seguramente haya otras, nosotros usamos esa y nos funcionó bastante bien. Sí. Siempre miren el tema de los comentarios, fíjense los comentarios más recientes, porque hay algunos comentarios que por ahí son feos. Comentarios de cada sitio, o sea, si buscan un lugar para aparcar, para estacionar, entran al lugar y ven los comentarios. Exacto. Así que eso va a ser todo por hoy. Si les gustó este video no se olviden de dejarlo en me gusta. Los dejo con estos 2 videos para que sigan disfrutando y nos vemos la próxima.